palabra. Yo te pido que sea tu palabra misma, Señor, viva y eficaz, Señor. Capaz, Señor, de transformar nuestras vidas, de cambiarnos, Señor, de cambiar nuestra mentalidad, Señor. Que tu palabra sea la que hoy del fruto de gloria, Padre, que tenga que dar en mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre. Amén. Pues hola, hermanos, a todos. Vamos a Filipenses 2:2, por favor. Filipenses 2:2. Bueno, vamos a leer desde el 1, ¿va? Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y en el 2, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el acuerdo, una palabra que a veces parece complicada, pero que es una palabra de poder. ¿Qué es el acuerdo? El acuerdo es una decisión sobre algo tomada en común por varias personas, pero que llegan a una conformidad o armonía entre personas o aceptación de una situación o de una opinión. En el acuerdo hay unión, armonía, conformidad y hay una misma sintonía. Eso es el acuerdo. Cuando vamos en acuerdo, tenemos que entender o captar, o que hoy salgamos con esa palabra en mente. Cuando vamos en acuerdo, ahí está Dios, y ahí Dios bendice, ¿sí? Vamos a Mateo 18:19, por favor. Mateo 18:19. Mateo 18:19. Y dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Pues donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. ¿Qué dice aquí? Dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Dice, si 2 de ustedes están de acuerdo, ¿qué quiere decir? Que el acuerdo trae resultados. Porque aquí dice, mi Padre que está en los cielos lo hará. Pero ¿qué necesitamos? Ponernos de acuerdo. Eso es lo más complicado, lo más fácil y lo más complicado, ponernos de acuerdo. Si Dios, si el Padre está ahí en medio de nosotros, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, sí o sí va a haber resultados. Sí o sí va a pasar algo. Dios va a responder, sí o sí. ¿Amén? Amén. Yo hoy le preguntaría, ¿por qué no usamos esta herramienta con más frecuencia? Con mayor ímpetu, con mayores ganas, ¿no? El ponerse de acuerdo en algo.
el ponerse de acuerdo con alguien, decirle, oye, te pido que me apoyes para orar en esto, pongámonos de acuerdo y orar en este sentido, en este mismo sentido, ¿sale? A veces yo oro en las mañanas, cuando estamos en la mañana aquí en la iglesia, yo oro por todos ustedes, pero oro por lo que me imagino, o sea, por lo que me imagino, por lo que el Espíritu Santo me pone en ese momento. Pero qué padrísimo que a lo mejor yo supiera exactamente hoy qué necesidad hay en tu vida y ponerme de acuerdo contigo y poder orar exactamente en ese sentido. Porque aquí hay una garantía. La palabra de Dios dice que si te pones de acuerdo aquí en la tierra, yo estoy aquí en la tierra, no estoy en Marte, ni en Júpiter, sino me estoy aquí en la tierra. Dice, con respecto a cualquier cosa que pidan, cualquier cosa que esté en sincronía con la palabra de Dios, ¿verdad? No voy a ponerme a orar cosas raras, pero con respecto a cualquier cosa que yo pida, dice, mi Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Lo hará. El que va a intervenir es el Padre. El Padre mismo es el que va a intervenir. Dice, pero para estar de acuerdo, tienes a fuerzas que conectarte con otra persona, ¿no? Tienes que ponerte de acuerdo con alguien más. Implica no nada más tú. Y el ponerte de acuerdo con alguien más significa que a veces pues pensamos diferente. Lo que veíamos en los domingos anteriores, de acuerdo a mi vivencia de vida, tengo maneras de pensar diferentes. Lo que para ti es un super problema, quizás para otro no es un problema. O lo que para ti es un caos, quizás para otro pues no es caos. Entonces ya desde ahí Dios sabía la complicación que es el ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces tenemos que aprender eso. Tengo que ponerme de acuerdo. Qué complicado es en la familia, entre los esposos. Yo les he dicho, cuando en algún momento había matrimonios, si supieran la arma tan poderosa, un arma de la milicia de Dios, es un arma de la milicia en Dios. Entonces, guerra espiritual es ponerse de acuerdo. Cuando un matrimonio no se necesita saber quién tiene la razón, o quién tiene la mejor opinión, o quién tiene la mejor versión. Aquí Dios no dice el que gane, el que tenga mayor preparación, nada, dice pónganse de acuerdo. En un matrimonio, cuando caminas en ese acuerdo, hay poder. Hay poder, a fuerzas hay poder. Es un arma de la milicia de Dios. El acuerdo es un arma. Y a veces, o la mayoría de los cristianos, no lo entendemos. Y el acuerdo implica el estar unánime con otra persona. El caminar juntos no significa el que tú tengas puede ser que tu mejor versión o lo mejor, tú tengas la mejor opinión, y sin embargo quizás no van a caminar en esa mejor opinión. Van a caminar en acuerdo. Y eso es lo que pasa mucho en los matrimonios. Eso es lo que pasa mucho en las familias. Las familias no se ponen de acuerdo. Por eso las familias son disfuncionales, porque no funcionan. La clave para funcionar es el acuerdo. Esa es la clave, ¿sí? Entonces, primero tenemos que saber que para ponerme de acuerdo con otro, chinflas. Piensa diferente, ha vivido cosas diferentes, tiene experiencias diferentes, pero me tengo que poner de acuerdo. Y ponerse de acuerdo no significa imponer tu idea.
porque imponer pues ya no es llegar a un acuerdo. El otro es que ceda. Y a veces cedemos porque pues si no eso se vuelve una guerra campal, ¿no? Entonces, qué importante el poder estar de acuerdo con alguien, poder conectarnos con alguien, porque ahí va a haber poder. Amén. Y a veces, el conectarnos con alguien, a veces no nos damos cuenta que es parte de un propósito divino, un propósito eterno, el poder estar de acuerdo con alguien. Lo vemos, por ejemplo, todos sabemos la historia de Ruth. Sí. Todos la sabemos. Amén. La historia de Ruth. La Ruth, Perdón. La Ruth, la hermana Ruth, era una moabita. ¿Quién eran los moabitas? Era gente que no era del pueblo de Dios, no era judío, ¿sí? No era judío, era una moabita, era de los pueblos que Dios había dicho, destrúyelos, porque son pueblos que adoraban otros dioses, tenían otras costumbres de idolatría. Ella era una moabita. ¿Y qué crees? Hijos de Dios, bueno, del pueblo de Israel, se fueron a Moab y se casaron con moabitas. Ajá. Lo mismo que pasa hoy. Hoy, ¿qué hizo Dios en eso? Aún a pesar de tu pecado, eso tienes que captarlo, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, si tú lo pones delante de Dios, te arrepientes, eso Dios lo puede cambiar en una bendición en tu vida, ¿no? A pesar de que tomaste la mala decisión, a pesar de que la regaste, a pesar de que pecaste, la clave de todo es el arrepentimiento. Y si tú te arrepientes, Dios cambia las cosas en una bendición. La historia de Ruth, ¿qué pasó con Ruth? Bueno, estos israelitas, estos hijos de Dios, pueblo santo, escogido por Dios, que se van a Moab, terminan pereciendo el varón, el padre de familia, los hijos, mueren y se queda la mamá, la suegra, y las dos nueras solas, ¿no? Solas. ¿Qué dice la señora? Ya es grande, pues ya era suegra, entonces ya no era una jovencita. Dice, mejor yo me regreso a mi tierra y pues a ver ahí quién me ampara, ¿no? Ahí parte de las leyes de Levítico era ayudar a las viudas. Entonces yo creo que ella debe haber dicho, ojalá alguien se apiade de mí y me ayude, ¿no? Entonces ella decide regresar a Israel, regresar a Jerusalén. ¿Y qué pasa con una de sus nueras? No recuerdo su nombre. Ella dice, sí, está bien, qué bendición haberte conocido, pero bye. Regresa o se queda de donde pertenece, ¿no? El mundo. Ruth, ¿qué decide? Irse con ella. Dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, a donde tú vayas yo iré. Gloria a Dios. Se pone de acuerdo con su suegra. Imagínense, ella se pone de acuerdo con ella y decide ella dejar su tierra, dejar su lugar, dejar su familia, me supongo, sus costumbres, porque dice, tu Dios será mi Dios. O sea, es decir, todo lo que yo creía, todo lo del mundo, en lo que yo vivía, yo creía y yo hacía, lo voy a dejar por seguirte a ti, por ir en acuerdo, caminar en acuerdo, caminar en un mismo sentir, unánimes. ¿Qué pasó con Ruth? ¿Qué pasó con Ruth? Se ganó estar en la lista de la genealogía de Jesucristo, ¿eh? Se ganó estar en la genealogía del rey David. De ella vinieron los reyes. Una mujer incircuncisa, una mujer del mundo,
es lo que les digo, ¿ellos estuvieron bien en irse y casarse con los moabitas? No estuvo correcto. Con eso no les justifico, porque luego me dicen, entonces me está dando permiso. Yo no estoy dando permiso de nada, pero sí te digo, si en tu corazón está hacer lo correcto, Dios lo va a ver. O sea, Dios lo va a ver. ¿Ellos estuvo bien que se fueran a la tierra de Moab? No estuvo, no lo hicieron bien. Ellos tenían que quedarse en Israel. En Israel había hambruna, había escasez. ¿Y qué ya les había dicho en Deuteronomio? ¿Qué era la clave para que eso se convirtiera en abundancia, en que hubiera buenas cosechas? ¿Qué era la clave? Arrepentirse. Dice, si mi pueblo clamare, si mi pueblo se arrepintiera, yo escucharé y abriré las ventanas de los cielos. Solamente era seguir su palabra, recordar lo que él ya les había dicho, pero sin embargo se fueron a Moab y ahí hicieron su vida. Se casaron con mujeres del mundo, pero una decidió ir en acuerdo con esa suegra. Algo debió haber visto en esa suegra, algo de haber visto, porque no creo que si le hubiera tratado mal, si le hubiera dicho vieja floja, fea, ella hubiera querido irse con ella. Yo no creo. Yo creo que esta suegra se llamaba Noemí, no me acuerdo. Noemí dio algo de testimonio de Dios. Algo dio de testimonio. Con todas sus carencias, de creer en Dios, porque por algo estaban fuera de su país, quiere decir que pues ahí había cierta incredulidad, ahí había ciertas cosas. Pero bueno, con todas tus fallas como cristiano, dio algo de testimonio a Ruth. Y el ir en acuerdo trajo poder a sus vidas. El ir al acuerdo convirtió a Dios algo en una gran bendición para ella y para sus generaciones. El ir en acuerdo. El ir en acuerdo rompe tu pasado, rompe lo que tú pensabas, rompe tu mentalidad. El ir en acuerdo. ¿Era la mejor decisión que podía tomar Ruth? Hoy, a la vista, con la información que tienes, claro que sí, pero a la visión de ella, ¿era la mejor decisión que podía tomar? No. Yo no creo que hubiera sido lo mejor. Imagínense, sin nada, ya. Si iba con una señora viuda, anciana, a no sé dónde, y que quién sabe si me aceptaran a mí porque yo no era del pueblo de Israel. Y aún así decidió ir en un mismo sentir, en ir en acuerdo. El acuerdo tiene poder. Recuérdate esto, es una arma de la milicia de Dios. Podemos no pensar de la misma manera, pero el ir en acuerdo te va a dar poder. En un matrimonio, ¿cuántas veces pensamos diferente? ¿Cuántas veces? Creo que yo todos los días. Pero si yo voy en desacuerdo, si yo voy en pleito, pues se arma la Tercera Guerra Mundial. Tenemos que ir en acuerdo. A veces tenemos que menguar para que Cristo crezca. No hay de otra. No hay de otra. Y ahí Dios va a actuar. Ahí Dios va a hacer una obra. Muchas veces yo les digo, cuando me marcan y me dicen, hermana, es que mi esposo, me echan todo el rollo del esposo, ¿no? Digo, no te quejes, vamos a bendecirlo, porque esa es la clave, vamos a orar por él. ¿Para qué me dices todo lo que es? Pues eso, pues yo creo que así son todos, ¿no? Todo el mundo es así. Es feo, malo, incircunciso. Ay. No, pero pues tenemos nuestras cosas, todos tenemos algo. No, vamos a orar. ¿Y saben qué? Luego me contestan, ¿para qué oro? Si ni cambia. Ay, Dios mío. Si la verdad, hoy te queda esto y no se cae en tierra, la verdad que vas a traer
gran cambio en tu vida. El ir en acuerdo en todo, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en tu entorno. Lo más importante es caminar en acuerdo. Amén. Amén. Vamos a Hechos 13, por favor. Creo que es esa cita. Hechos 13. Y aquí hay un ejemplo. Bueno, no se los adelanto, vamos a leerlo. De hombres de Dios, Hechos 13, del 4 al 13. Si lo pueden leer, Hechos 13, del 4 al 13. Si tienen una Biblia con que tiene cosas arriba, dice, primer viaje misionero de Pablo. Ajá. Estamos hablando, ya Pablo se convierte a Cristo, tiene su conversión, empieza el primer viaje misionero. ¿Quién puede empezarlo a leer? Hasta el... Hechos 13. Hechos 13, del 4 en adelante. Yo les digo cuando paren. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el pueblo de Seleucia y después navegaron hacia las islas de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar-Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Hasta ahí, ¿sale? Empieza el primer viaje misionero. ¿Quién iban? Bernabé y Pablo. Y obvio empezaron con oposición, ¿no? Este hechicero, la gente que empezó a convertirse, dice la palabra que la gente se convertía, escuchaba de Dios, judíos y no judíos, empezaron a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y sin embargo, se entrometió porque el gobernador estaba interesado en escuchar, se entrometió. ¿Y qué dice? Que se entromete. Me imagino a Saulo, un hombre, pues imagínense si era un hombre capaz de matar y de mandar matar. No me imagino cómo sería su carácter, no me imagino cómo sería su forma de hablar, pero ¿se imaginan que le diga, tú, hijo del diablo? Yo no sé cómo le debe haber dicho, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude. No me imagino cómo se lo habrá dicho. Pero yo no creo que le dijo, oye, tú, hijo del diablo, mira, tranquilo, ya deja de estar engañando, ¿no? No creo que haya sido así. Se lo habían hecho con tal autoridad, con tal, quizás hasta terror oírlo, pero Dios lo respaldó. Y ahí dice, antes dice que enviados por el Espíritu Santo, y luego en el 9 dice, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero.
O sea, su carácter, como fuera Pablo, Dios lo estaba respaldando. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Qué pasó en el 13, creo? En el 13. Estamos hablando que aquí sale en el viaje misionero en el 4 Bernabé y Saulo. Y al final del versículo 4 dice, Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Me imagino como un hermano ahí ayudándoles no sé, asistente, ayudaba a estos apóstoles, ¿va? En el 13 dice, luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Dijo, no, yo zafado. No, eso está grueso. No, aquí ya están hablándole re feo a alguien y ya lo dejó ciego, aquí se está mucha oposición, aquí no sé qué, no, zafado, yo me regreso a mi casita a Jerusalén. ¿Sale? ¿Qué pasó con eso? Así dice, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra hasta Antioquía y Pisidia. Vamos a ver ahora el 42, a ver el 42, ¿qué dice? Aquí vemos que Pablo y Bernabé estaban con todo. Dicen, Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día y la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre estas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. O sea, ellos seguían predicando a Cristo con todo poder, con toda autoridad. Me imagino, dice acá atrás que había burlones, que había, o sea, con la oposición, con todo, pero ellos seguían hablando, ¿sale? Por ejemplo, en el 50 dice que luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes, o sea, mujeres con poder, mujeres que podían influenciar, y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. O sea, no fue fácil. Iban, predicaban, la presencia de Dios se sentía, el Espíritu Santo se manifestaba, Dios los respaldaba, pero no fue fácil. O sea, tenían sus conflictos, los corrían de la ciudad y por eso mejor, ¿qué vimos en el versículo 13? Juan Marcos dijo, no, Señor, esto no es para mí, mejor zafado, yo me voy. Esto se está poniendo grueso, no creo que me puedas proteger, o no aguanto tanto problema, o no aguanto este ministerio. No sé qué habrá pensado y mejor se regresó. ¿Qué pasa en el versículo, en Hechos 15? Sigue, o sea, en el 14 dice Pablo y Bernabé en Icono, Pablo y Bernabé en Listra y Derbe. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria, hablándole a Siria. Y en el 15 siguen hablando de Cristo, creo que en el 37, vamos a ver en el 15:35, dice, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. O sea, empezó el avivamiento, ¿va? Pero ¿qué pasa en el 36? ¿Qué dice su título? La palabra que tienen ahí, la palabra, la Biblia, ¿qué dice ahí? Pablo y Bernabé se separan. Ándale. Pablo y Bernabé, ¿qué eran Pablo y Bernabé? ¿Qué posición tenían en Cristo? Eran apóstoles. No era cualquier cristiano. No era el cristiano que llegó ya a la iglesia y se nos ofendió por algo, o no le gustó la palabra, o pues ya no le gustó que el pastor esto, que la pastora esto, que los hijos del pastor esto, o que el hermano esto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pablo y Bernabé, ¿qué eran? Apóstoles, con toda la madurez, siendo carne. Al final de cuentas somos carne, hermanos. Eso no se les olvide jamás. Jamás. Somos carne. Mientras que estemos en esta tierra, somos carne.
Entonces, algo se nos va a ir, ¿no? Algo. Gustos, cosas, ¿no? Dice, Pablo y Bernabé se separan en el 36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Y Bernabé estuvo de acuerdo. ¿Qué estaba? De acuerdo. De acuerdo. Amén. Ah, sí, qué padre, sí, qué bendición. Sí, claro que sí, vamos a regresar. Aunque nos haya habido mucha oposición, aunque nos hayan corrido, aunque se hizo una turba y nos echaron pleito, pero vieron la mano de Dios, ¿están de acuerdo? Dijo, no, sí, vamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y querían llevar con ellos, ¿a quién? Con Marco. No, Bernabé, en el 37. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? El desertor. El desertor, el que le dio miedo, el que dijo, chin, ¿estuvo mal que hiciera eso Juan Marcos? Pues no sé, la verdad es que, ¿qué veíamos domingos anteriores? No podemos juzgar, no sé cómo se habrá sentido él, o sea, yo no sé cómo habrá visto las cosas, o yo no sé cómo habrá visto a Pablo hablándole a ese brujo. O sea, yo me imagino a Pablo, un hombre, pues no sé si ya expresarlo de esta forma, pero a lo mejor hasta como violento al hablar, ¿no? Cuando le dice eso, yo no sé cómo lo habrá dicho, no creo que haya sido, yo me imagino como Boo en la película de Monster Inc., ¿no? A lo mejor Juan Marcos cuando vio a Pablo así se quedó chin, ¿no? No sé, me imagino eso, no sé. Pero Bernabé quería llevar a Juan Marcos, el que desertó, sí los dejó, dijo, no, yo salí zafado, yo ya no le sigo. Pero Pablo, ¿qué pasó? Se opuso. Se opuso terminantemente. No se opuso y dijo, bueno, vamos a ver, vamos a orar, vamos a ver qué Dios dice. Vamos a ayunar quizás porque yo no quiero porque en mi carne o en mi pensamiento, pues no, Él ya nos dejó, ya nos votó. ¿Qué dijo Pablo? Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. ¿Tenía razón Pablo? Pues sí, tal vez sí. ¿Tenía razón Bernabé en quererlo llevar? Pues también, ¿no? Depende de qué. De tu carácter, de tu visión, de tu forma de ver la vida, ¿no? Bernabé ha de haber dicho, pues sí, pero yo creo que ahorita ya está más fortalecido, ya aguanta más, ¿no? Y Pablo dijo, no, una vez me falló, no le permito una segunda, ¿no? ¿Estaban mal? No, yo creo que ninguno de los dos estaba mal, pero ¿cuál fue el problema aquí? El desacuerdo. El desacuerdo. ¿Te imaginas a estos dos apóstoles siguiendo, predicando la palabra? Dios siguió haciendo su obra. Aquí dice que se separan. Aquí lo dice. Vamos a ver, no había en el 19 su desacuerdo. ¿Qué dice? Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. ¿Te imaginas a dos apóstoles llenos del Espíritu Santo, movidos por el Dios mismo, en un desacuerdo intenso? ¿Te imaginas ese momento? No sé. ¿Te imaginas cómo se habrán dicho de cosas o no? No y no va. Es un desertor, es un traidor o es un débil, no sé qué habrá dicho Pablo. ¿Justifico a Pablo? No. ¿Justifico a Bernabé? No. ¿Justifico a Juan Marcos? Pues tampoco. Cada quien toma sus decisiones, buenas o malas. Pero ¿qué pasó aquí? Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Lo que sí veo aquí es que los dos pecaron. Aquí no obraron con
como ya Dios les había dicho, hay poder en ponerme de acuerdo. Alguno de los dos tuvo que haber cedido, le tuvo que haber bajado la adrenalina. Alguno de los dos, claro que sí. No sé qué hubiera sido mejor, que fuera o no fuera Marcos. No sé qué hubiera sido mejor. No sé qué hubiera sido, es porque ni pasó. No podemos decir qué, pero lo que sí sé es que se separaron. Y esto, sí creo que esto no nace de Dios. Esto sí no hay. No es que Dios lo bendiga. Y Dios, yo creo que aquí, no me imagino el Espíritu Santo cómo ha de haber estado contristado en ese momento. Y dos hombres de Dios, llenos de Dios, hablándole a la gente y la gente convertida a Cristo, pero que no se pudieron poner de acuerdo en algo. Entonces, ¿qué pasó? Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó a Chipre, y Pablo escogió Silas, y al salir los creyentes lo encontraron al cuidado misericordioso de Dios y se separaron. ¿Dios siguió haciendo la obra? Sí. ¿Dios lo siguió utilizando? Claro. O sea, la obra de Dios no se va a parar por tus berrinches. La obra de Dios no se va a parar por nuestro desacuerdo. La obra de Dios va a seguir. Tú vas a ser parte de eso. Pues qué padrísimo que seamos parte de eso. Encontré una foto en Facebook que dice: nadie es indispensable. Cuando tú te mueras, nadie, quizás no sea, pues nadie es indispensable en esta tierra. Tu trabajo te va a sustituir, la vida de tu familia va a seguir, pero que tu partida la extrañen más tiempo. Tu partida sea la que extrañan. Deje huella. Y sí, cierto, ¿no? Pero aquí hubo un desacuerdo, hermanos. Y el desacuerdo no trae poder. Yo no me imagino qué hubiera sido la vida de los dos caminando juntos. Dice la Biblia, después se separaron, hicieron berrinche. Pablo aquí en el capítulo 16 va a la cárcel con Silas, agarró a Silas y fue al viaje misionero, cae en la cárcel. Yo no sé si fue parte también para bajarle las adrenalina a Pablo y seguirlo moldeando, decirle: tienes pues que dar una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, y yo creo que 3 y 4, y si te sigue fallando, pues ya ni modo, ya nada más ya no te confíes tanto en esa persona, ¿no? La verdad. Pero al poquito tiempo Pablo va a la cárcel. Yo no sé si hubiera continuado con Bernabé y Juan Marcos, que por su carácter o por lo que dice aquí veo que es una persona más tranquila, quizás no hubiera caído en cárcel, o a lo mejor sí, no sé cómo se hubiera escrito, pero lo que sí te quiero decir es que no estamos exentos nadie. Lo complicado de ir en acuerdos y por cosas a veces tan tontas. Yo no viví esto, pero vista desde acá, desde afuera, pues ya le hubieras dado chance que hubiera ido contigo. A lo mejor ya no te hubieras confiado tanto en él. Pero ¿para qué te peleas con tu amigo? ¿Para qué llegas a ese desacuerdo? Después siguen predicando Bernabé y Juan Pablo, se juntan. ¿Qué quiero decirte? Juan Marcos, ¿quién fue? Un hombre miedoso, un hombre que les dejó la botada a la chamba. Me supongo que sí ha de haber sido al inicio, o a lo mejor ni tan al inicio de su vida cristiana, no sé. Pero ¿sabes quién fue Juan Marcos? ¿Sabes de quién hablan aquí? Y por el que hubo ese desacuerdo. Fue el hombre. Después Juan Marcos siguió con Pedro predicando. Es lo que hizo. ¿Sabes quién escribió el Evangelio de Marcos? Este hombre del que estamos hablando, del que les dejó la chamba tirada. Es él. Marcos
Marcos, no es lo que vio Marcos. El Evangelio de Marcos es lo que vio Pedro, nada más que no se llama Pedro el Evangelio. Pedro, cuando Marcos empezó a servirle a Pedro, a estar como su asistente, a ayudarle en el ministerio, Pedro le empezó a contar lo que vio de Jesucristo. Y Juan Marcos empezó a escribir. Y ese es el Evangelio de Marcos. Ese hombre que dejó en algún momento la chamba tirada, dándole una oportunidad como Bernabé, es parte de uno de los evangelios. Él escribió. No significa que lo haya visto o lo haya escrito porque vio de Jesucristo. Escribió lo que Pedro le decía que escribiera. El Evangelio de Marcos es lo que Pedro vio de Jesucristo. No podemos ir en desacuerdos, hermano. Aún lo que tú pienses que está mal. Yo no dudo que Pablo tuviera razón por su carácter. Un hombre que no le importaba morir, ir a la cárcel, hacer, deshacer. Yo no dudo que tuviera sus razones propias para decir, no merece una oportunidad. Ya no me la vuelve a hacer. Lo que dijo Pablo, no me la vuelve a hacer. Me dejó botado. Pero este hombre que nos dejó botado, qué bendición fue para otros apóstoles. Qué bendición fue para Cristo mismo, para el cristianismo mismo. Porque es parte de su ministerio, está escrito aquí. Tuvo la paciencia para que Pedro le contara y él iba escribiendo. La paciencia para escuchar a alguien y escribir. Y no ser el protagonista de la historia, ¿no? Tenemos que aprender a ir en acuerdo, ir en armonía. A veces no me gusta algo. Lo platicamos y si no llegamos, ni modo, ir en acuerdo. Eso es lo que hoy quiero que hoy se nos quede. Quizás, aquí yo había puesto, quizás Marcos lo que hizo puso en riesgo potencial la misión que tenían. Quizás así lo vio Pablo. Puso en un riesgo terrible nuestro ministerio, quizás. Pero de que el Espíritu Santo los estaba ayudando y usando, es indiscutible. En 1 Corintios 9:6, para quedarnos con esto, eran hombres de Dios. 9:6, ¿qué dice? Dice, o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos, ¿no es cierto? 9:6, pero eso es lo que tiene, yo que me confundí. Pero habla de que Pablo y Bernabé siguieron juntos. Después se volvieron a caminar juntos, ¿sale? Segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. ¿Qué dice? Solo Lucas está contigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Quién lo dijo? Pablo. Después reconoció Pablo que ese Marcos por el cual hubo un desacuerdo con Bernabé me es útil para el ministerio. Necesitaba madurar quizás Marcos. Creo que será un tema de madurez. Y que Marcos fue el punto de un desacuerdo tremendo en ministerios, Necesitaba madurar. Y yo no me imagino Marcos cómo se habrá sentido que Pablo dijo, yo con este no voy. ¿Te imaginas también qué habrá sentido Marcos? ¿Qué habrá sentido Marcos? Que Bernabé dijo, vámonos tú y yo, porque ya agarró a Silas y ya se fue. Pero tuvo que madurar. Tenemos que aprender a ir en acuerdos. Tenemos que aprender a no juzgarnos. Tenemos que aprender a estar unánimes en un mismo sentir. Porque ese por el cual hubo un desacuerdo y grave porque fue ministerial,
en segunda de Timoteo, ¿qué dice? Le dice palabras finales de Pablo. Le dice, trae a Marcos contigo, dice, cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Pablo reconociendo, ese miedoso, ese que me dejó botado, solamente necesitaba el Espíritu Santo hacer la obra preciosa en él, el cambio que necesitaba hacer para que me fuera útil. Imagínate Pablo diciendo, me es útil. También su orgullo lo tuvo que doblegar, me supongo. Pasa Edgar, pasa César. Pasen por favor. Dice, ¿qué nos da esto? Esto, te voy a pedir, César, tú toca la de grande y fuerte y tú toca Yahvé. Vamos a ver cómo se oye. Por favor, no estoy loca. Y tú Yahvé. ¿Cómo se escucha? Simplemente en alabanza. Ándale. ¿Va? Está tocando el gran yo soy, ¿no? Está mal David, pero se oye una armonía, se oye una sintonía, se oye que vamos en un mismo sentir. Tenemos que estar en acuerdo. Hasta aquí tienen que estar de acuerdo. No se trata de ser protagonista nadie, porque si no, esto no nos va a llevar a nada. Puede tocar muy bien César, yo no digo que no. Sí toquen una hora, sí ya, algo tranquilo. Sí pueden tocar los dos bien, pero si a él se le ocurre tocar no sé qué, porque esa es la que va a bajar la unción, porque esa es la que queda con el tema, pero también al otro se le ocurre, no, es que es cada quien toca lo que se le pega la gana. Te aseguro que no va a bajar ahí la presencia de Dios. Aunque esté la presencia de Dios, tú la limitas. Tú la limitas por no estar de acuerdo, por no ir en un mismo sentir. Tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué aprendemos con Marcos? Todos nosotros fallamos y podemos quizás ser pues piedra de tropiezo para alguien seguramente, o nuestra actitud no fue la correcta en algún momento. La actitud de Marcos no fue la correcta. ¿La regó Marcos? Yo creo que sí. Pero no lo podemos juzgar porque seguramente no tenía la madurez para aguantar la persecución, para aguantar que lo señalaran. Seguramente no tenía la madurez para ser perseguido, porque seguramente a lo mejor no era nuevo o su madurez no le daba para eso, pero de que era hijo de Dios, era hijo de Dios. Y la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer contigo, la va a hacer tarde o temprano. Ponte de pie, por favor. Quizás has fallado, hermano, cierra tus ojos. Quizás has fallado, no una, sino muchas veces. Y tus fallas han causado estragos terribles, no lo dudo. Quizás nosotros como pastores también lo hemos regado y hemos causado horrores. Pero lo importante es volvernos a Cristo. Lo importante es permitirle a Cristo que Él se lleve ese pecado, ese error en la cruz del Calvario, y que Él haga su obra perfecta, así como la hizo con Marcos. Marcos fue alguien útil, no nada más para Pablo, no nada más para Bernabé, también para Pedro. Fue alguien útil, el que por antes hubo un desacuerdo, él llegó a ser alguien útil para el ministerio. Lo importante es ir en acuerdo, hermano. No hay fallo
y dé su fruto al 100 por 1, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu obra preciosa, Señor, en esta iglesia, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén. Gracias a Dios. Vamos a